Hola, ¿cómo están? En esta clase lo que vamos a hacer es hablar un poquito acerca del cálculo de pH y de concentración de iones y cómo podemos hacerlo desde un punto de vista ya más aritmético. Así que veamos en primer lugar cómo podemos calcular pH a modo de ejemplo. Entonces tenemos acá calcular el pH de una disolución de ácido nítrico HNO3 cuya concentración es 3,8 por 10 a la menos 4 molar. En este caso, el ácido nítrico es un ácido fuerte. Entonces, los ácidos fuertes tienen como característica que se disocian completamente cuando están en presencia de agua. Entonces, planteamos una ecuación: ácido nítrico se disocia liberando, en este caso, el ion H+, ion hidrógeno, y el correspondiente anión de carga negativa. La concentración inicial del ácido va a ser 3,8 por 10 a la menos 4 molar, pero como sabemos que este es un ácido fuerte, el 100% se va a disociar, por lo tanto la concentración de iones hidrógeno final que vamos a obtener es de 3,8 por 10 a la menos 4 molar, que es la que tenemos expresada, ¿no es cierto?, acá. Para calcular el pH lo que haremos es ocupar la fórmula menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, es decir, menos logaritmo de 3,8 por 10 a la menos 4, con lo que obtendremos el pH de esta disolución, que es de 3,42. Lo mismo podemos hacer para el cálculo del pOH. Ya, en este caso vamos a calcular el pH de una disolución de hidrógeno de hidróxido de sodio, NaOH, de concentración 0,5 molar. Pero vamos a emplear el pOH como paso intermedio para llegar a la respuesta final. Tenemos nuestra ecuación: NaOH se disocia liberando el catión sodio y el ion hidroxilo. El hidróxido de sodio también es una base fuerte, por lo tanto asumimos que se disocia completamente en presencia de agua. Entonces la concentración inicial de la base será 0,5 molar, por lo tanto la concentración final de iones hidroxilo, una vez que se disocie completamente la base, va a ser también 0,5 molar. Por lo tanto, nuestra concentración de iones hidroxilo ya está fijada, 0,5 molar. Lo que hacemos es calcular ahora el pOH. El pOH se va a calcular, ¿no es cierto?, como menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, es decir, menos logaritmo de 0,5. Eso nos da como resultado 0,3. Ese es el pOH, pero la pregunta inicial apunta a calcular el pH, y para eso vamos a emplear una fórmula de la cual ya dimos a conocer en un video anterior, donde el pH se puede calcular de la forma 14 menos el pOH. 14 menos el pOH. En este caso 14 menos 0,3, que es el pOH calculado. Por lo tanto, el pH de esta solución es de 13,7, lo cual está muy bien porque sabemos que esta es una disolución de carácter básico. Lo que vamos a ver a continuación es hablar un poquito acerca del equilibrio químico y la disociación del agua. Entonces, en las teorías de ácido-base ya sabemos que el agua se comporta como una sustancia ácida o básica dependiendo de con quién esté reaccionando. Y entonces puede disociarse de la siguiente manera, como lo tenemos en la imagen. Cuando el agua se disocia, ¿verdad? Se puede liberar, ¿no es cierto?, en solución iones hidronio, H3 o más, y iones hidroxilo o H-. Otra forma de escribir la misma ecuación es como lo tenemos planteado acá abajo, que el agua se disocia liberando iones hidrógeno, H+, e iones hidroxilo, ¿ya? Pero eso es lo que explica en el fondo el comportamiento químico del agua, que se encuentra en un equilibrio, ¿no es cierto?, en esta disociación, y entonces dependiendo de con quién reaccione es lo que va a ocurrir. Esta disociación y este equilibrio químico del agua permite definir una constante que se llama Kw, que es conocida como la constante de disociación del agua. En su estado puro, el agua tiene un pH igual a 7. Por lo tanto, esto significa que la concentración de iones hidrógeno que está presente, ¿no es cierto?, en esa agua que está en un estado puro, va a ser de 1 por 10 a la menos 7. ¿Por qué razón? Porque sabemos que si aplicamos la fórmula de pH menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, ¿verdad?, con esa concentración vamos a obtener ese pH, que es el pH neutro. Y se cumple también que la concentración de iones hidroxilo va a tener que ser exactamente igual, 1 por 10 a la menos 7, porque si uno calculara el pOH con esta concentración nos va a dar un pOH de 7, y como sabemos que pH es 14 menos pOH, también nos va a dar el pH igual a 7. Por lo tanto, en equilibrio, ¿no es cierto?, y cuando el agua está a un pH 7, pH neutro, se cumple que la concentración de iones hidrógeno
y de hidroxilo son iguales entre sí y tienen un valor de 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, se define con esos valores una constante de disociación del agua, que es Kw, que es el producto de las concentraciones de los iones hidrógeno e hidroxilo del agua cuando están en un estado de equilibrio y con pH neutro. Es decir, 1 por 10 a la menos 7, que es la concentración de iones hidrógeno, por 1 por 10 a la menos 7, que es la concentración de iones hidroxilo. Esa multiplicación nos da 1 por 10 a la menos 14, que es el valor de la Kw o constante de disociación del agua. Y esta constante es muy útil para poder hacer algunos cálculos, porque también sirve para determinar la concentración de iones hidrógeno o de iones hidroxilo en cualquier solución. Supongamos que tenemos lo siguiente. Se tiene una solución con concentración de iones hidrógeno de 1 por 10 a la menos 8 y se nos pide determinar cuál va a ser la concentración de iones hidroxilo en esta solución. Siempre se cumple que la Kw, ¿no es cierto?, la multiplicación de las concentraciones de iones hidrógeno y de iones hidroxilo debe ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Y eso es válido para cualquier disolución, es decir, la multiplicación de esas dos concentraciones de iones hidrógeno y de iones hidroxilo debe ser igual a 1 por 10 a la menos 14. No solo en el caso particular que vimos anterior del agua, sino que para cualquier disolución la multiplicación de esas dos concentraciones tiene que dar como resultado 1 por 10 a la menos 14. Entonces lo que vamos a tomar es eso como base para reemplazar y generar una nueva ecuación. Entonces sabemos que siempre la multiplicación de estas dos concentraciones debe dar 1 por 10 a la menos 14. Entonces la concentración de iones hidrógeno es conocida porque se entrega en este enunciado 1,2 por 10 a la menos 8. Entonces esa es la concentración de iones hidrógeno multiplicada por la concentración de iones hidroxilo. Eso debe ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces de esta ecuación podemos despejar la concentración de iones hidroxilo desconocida, que quedaría como 1 por 10 a la menos 14 dividido por 1,2 por 10 a la menos 8. Por lo tanto, la concentración de iones hidroxilo en esta solución va a ser de 8,3 por 10 a la menos 7. Entonces, y eso se puede resolver gracias a la constante del agua. Si uno puede comprobar este resultado tomando la multiplicación, es decir, 1 por 10 a la menos 8 multiplicado por 8,3 por 10 a la menos 7, y eso nos va a dar 1 por 10 a la menos 14, que es la constante de disociación del agua. Bien, con eso hemos visto algunas aplicaciones del cálculo, ¿cierto?, de concentraciones de pH, pero también hemos revisado un nuevo concepto que es la constante de disociación del agua y cómo esta nos ayuda a calcular algunos valores de concentración de iones hidrógeno y de iones hidroxilo en solución. Nos vemos en otra clase.